Hola amigos, somos Luis y Kristen Román. Bienvenidos a tu programa Éxito en la Familia. Síguenos en Facebook o en nuestra página éxitoenlafamilia.com. Hola amigos de Éxito en la Familia, nuevamente aquí con ustedes. Ya es martes, estamos animados, estamos contentos. Cambia tu actitud para que podamos tener una nueva oportunidad, que Dios nos lleve al siguiente nivel. Así que gracias amigos por todo lo que ustedes hacen aquí con nosotros en Éxito en la Familia, por seguirnos, por tener un buen tiempo aquí con nosotros, y queremos de veras animarlos a que en verdad se puede cambiar la actitud. Y cuando cambiamos la actitud, todo cambia. Es increíble y eso es lo que queremos animarlos en esta semana. Qué bueno que están de vuelta con nosotros hoy. Ha sido un día que Dios ha preparado para buenas cosas, ¿verdad? Sabemos que todo lo bueno viene de Dios y lo queremos recibir de su mano. Entonces, qué bueno que están con nosotros y estamos animándoles que sí se puede. Hemos escuchado tantas veces, hasta yo he dicho que, yo no puedo más, pero eso es una mentira. Sí podemos. En Cristo Jesús todo es posible y podemos cambiar esa actitud, podemos cambiar esos pensamientos negativos. No somos ya esclavos del pecado ni del mal pensar. Podemos retomar como que ese propósito que Dios tiene para nosotros, y cuando cambiamos nuestros pensamientos podemos dirigir nuestras emociones. Eso es súper importante. La mayoría del mundo va gobernado 100% por sus emociones. Uh-huh. Como me siento hoy pues depende de cómo va mi día. Si me levanto triste, bueno, entonces así va a ir dirigido mi día. Pero si me levanto animada, pues qué bueno, ¿no? Va a ser un buen día. No, así no debemos dirigir nuestras vidas, ¿no? Tenemos que tomar la verdad de la palabra de Dios. Y yo creo que muchas veces les enseñamos a nuestros hijos ese tipo de pensamiento, de que todo está gobernado por nuestras emociones, porque las mamás, los papás, o sea, de repente decimos, es que me siento así, es que me siento asado. Uh-huh. O sea, la palabra sentimiento gobierna nuestras vidas. Entonces, yo he escuchado niños pequeños de 6 años, 7 años que es que me siento así, o sea, hablan de cómo se sienten nada más, que es importante, o sea, no digo que no, es importante los sentimientos, y creo que debemos evaluar los sentimientos y ponerlos en un proceso, decir, ¿es verdad lo que siento o no es verdad? Uh-huh. Los sentimientos negativos, normalmente Dios como que nos ha dado esa capacidad de sentir hasta el dolor y todo eso, pero como una alerta. No debe ser un estado de vida o un estilo de vida. Es nada más poner atención sobre algo está pasando dentro de mí. ¿Qué es? ¿No? Hay algo que tengo que alinear. Algo está fuera de balance dentro de mí. Por eso siento o pienso a esta manera. Pero no es para tomarlo como tu identidad. ¡Tilín, tilín, tilín! No hay que tomarlo como tu identidad. Mucha gente toma sus sentimientos como la identidad. Exacto. Y por eso muchos matrimonios el día de hoy están fracasando. Porque se casan con las mariposas en el estómago, o sea, el sentimiento de emoción, el sentimiento de que te quiero tanto, etcétera. Pero la vida cambia. O sea, la vida cambia y tiene procesos y hay situaciones que hacen que nuestros sentimientos cambien. Uh-huh. Y no siempre va a ser así como un viaje de hadas, ¿no? O sea, hay momentos difíciles en la vida, hay situaciones complicadas, hay situaciones o el diario vivir simplemente nos cambia nuestro proceso de ánimo. Aún, por ejemplo, las hormonas en las mujeres, las situaciones, el estrés en los hombres. O sea, está comprobado que las hormonas en las mujeres y el estrés en los hombres cambia su sistema de ánimo y sus emociones. Y eso crea pensamientos que los traen a decir, esta es la realidad, pero no es tu realidad. Exacto. Nuestra realidad es lo que Dios dice sobre nuestra vida. Y vamos a repasar algunas cosas que Dios dice acerca de nosotros. Uno es que somos más que vencedores, ¿verdad? Así es. Otro es que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Uh-huh. Otro es que somos sus hijos, que ya no somos esclavos del temor, sino que ahora tenemos un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Que Dios nos rescató y que Él es nuestra torre fuerte. Que ahora podemos confiar y que lo que es imposible para nosotros es posible para Dios. También otro versículo dice que todo es posible para el que cree. Uh-huh. O sea, todas esas cosas que somos la niña de sus ojos.
y que Él nos ha dado la capacidad de amarnos como Él nos ama. Increíble. Imagínate eso. Entonces, si tú sientes ahorita que no amas a tu marido, o tal vez dices, bueno, siento en el fondo de mi corazón, lo amo, pero ya no lo quiero. Ya no estoy enamorada, ya no tengo esos sentimientos. O viceversa, ¿no? Hacia tu mujer o tu marido. Eso es un engaño terrible del enemigo, porque son puros sentimientos y tú puedes cambiar esos sentimientos. Y eso es lo que queremos hablar en esta semana. ¿Cómo podemos cambiar nuestra actitud que va a cambiar entonces nuestras emociones? ¿Y cómo podríamos hacerlo, amor? O sea, porque ayer hablamos de que el primer paso es recibir a Cristo como tu Señor y Salvador para poder someter nuestros pensamientos a Cristo. Así. Y Él nos pueda liberar, porque mucha gente trata y va con psicólogos y va con psiquiatras y sin embargo estamos viendo cosas tremendas el día de hoy en la vida, de acciones que la gente está tomando, que dices, ¿de dónde salió eso? Y sí, tratan de ser positivos y todo eso, y va a dar poquito fruto, la verdad, porque es un principio bíblico, ¿no? De pensar en las cosas positivas y todo eso, pero no va a dar fruto duradero. Solamente podemos tener un fruto positivo en nuestras vidas duradero cuando está basado en el logos de Dios. Y eso es lo que quiero explicar. Hemos estado estudiando mucho acerca de logos. Y la palabra logos es una palabra griega que tiene que ver con, viene la raíz de la palabra en griego es lógica. Como que viene de lo que es lógica de los pensamientos, de lo que está pasando en tu cerebro, ¿no? Pero el uso de la palabra, la traducción de la palabra es literalmente palabra. Oh, wow. Son las palabras que usamos. Entonces, hay algo de entendimiento aquí acerca de los pensamientos y la palabra. Están conectados dentro de la misma palabra en griego, logos. Porque mucha gente dice, de hecho, bueno, cristianamente se habla mucho de logos, que es la palabra. Pero como tú dices, o sea, las palabras griegas tienen mucha riqueza y tienen un significado a veces mixto o en conjunto. Y en este caso lo que tú estás diciendo es que no solamente es la palabra, sino el pensamiento que activa la palabra, podría ser. Exacto. Entonces, si llegamos a la palabra de Dios que en Juan 1:1, para dar como el fundamento a esta enseñanza, dice, en el principio ya existía el logos. Esa es la traducción, si lo ponemos la traducción griega ahí. Y el verbo en español es el logos en griego. Entonces yo voy a reemplazar eso, verbo con logos. En el principio ya existía el logos y el logos estaba con Dios y el logos era Dios. Por medio de él todas las cosas fueron creadas. Sin él nada de lo creado llegó a existir. En él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguirla. Entonces estamos hablando del poder infinito que tienen el logos. Y la razón que tiene tanto poder la palabra de Dios es porque no es una cosa, es un ser. ¡Tilín, tilín, tilín! La palabra no es una cosa, es un ser. Es Jesús mismo, la palabra. Entonces, por eso tiene autoridad. No estamos nada más diciendo vanas repeticiones. Estamos hablando la esencia misma de Dios. Es un ser. Entonces, es el logos, él mismo. Y como tú dijiste ayer en el programa de Mateo 28, que decía que todas las cosas están bajo sus pies, incluyendo tus emociones. Así es. Entonces, podemos tomar autoridad a través de el señorío de Jesús y que todo está bajo su autoridad. Y nosotros también como sus hijos tenemos esa autoridad. Podemos tomar autoridad sobre nuestras emociones y podemos guiar nuestras emociones a donde nosotros queramos. Y yo creo que, suena muy bonito, pero para mucha gente es prácticamente imposible. Y yo creo que muchos de nosotros hemos perdido el control por nuestras emociones. Entonces, ¿cómo podríamos, vamos a desglosarlo durante la semana, ¿no? Ese es el tema, pero ¿cómo podríamos empezar a tomar control sobre esos pensamientos o esas emociones porque
cuando la emoción, siento que es como un caballo salvaje. O sea, cuando nuestra emoción está fuera de sí, controlarla está complicadísimo. O sea, estamos fuera de sí. O sea, es que siento esto, es que siento que aquello. Si algo está fuera de sí, entonces es una atadura. Tienes un área de tu vida donde todavía eres esclavo o esclava. Porque si no, no vas a estar fuera de sí. Vas a tener dominio propio. Entonces es como una alerta que hay un área en tu vida donde el enemigo ha tomado posesión. No estamos diciendo que estás poseído por el enemigo, ¿no? Pero una área de tus emociones. Una emoción, sí. Lo has entregado al enemigo. Porque es una decisión. Él no puede venir nada más a tomarlo. Sí, si estás en Cristo. Sí, estamos hablando de personas que tienen la autoridad en Cristo. Entonces, para empezar ahí, tenemos que decir, ¿por qué pierdo el control aquí? Si el fruto del Espíritu Santo es el dominio propio. Entonces, ¿por qué no está funcionando en esa área? Alerta. Hay que ver, hay que checar. Y todo lo demás es una decisión nada más. Tomamos la decisión de soltar el control en esa área o no. Y lo hemos vivido en carne propia, ya sabes, en esos momentos de pleitos. Tienes siempre como este milisegundo de decidir si lo voy a decir o no. No, que tengo ganas de decir esto, pero no. Y si lo vas a controlar tu lengua o no. Y la mayoría de las veces terminamos diciéndolo. Así que vamos a hacer una pausa, amigos. No te vayas, estás aquí en Éxito en la Familia. Amigos, ya estamos aquí de regreso en Éxito en la Familia y estamos realmente pensando en esto, si tienes el control o no de tus pensamientos. Y pensando en esa serie que se llama Cambia tu actitud, y yo creo que muchas veces estamos esperando que Dios haga algo cuando los que debemos de empezar a hacer algo somos nosotros. Pero hemos sido entrenados, o sea, debemos de entender que el proceso de cambiar nuestra forma de pensar no solamente es quiero cambiar de pensar, quiero mejorar mi actitud, No va a funcionar así, sino tenemos que primeramente tomar una decisión de someter nuestra vida a Cristo para que entonces podamos tener autoridad para empezar a cambiar nuestros pensamientos. Y entonces, una de las cosas que siempre me gusta a mí comentar es que, ¿cómo? ¿Cómo? Porque pues está fácil decirlo, pero ¿cómo? Y yo creo que parte del proceso del cómo está en empezar a ser selectivos en lo que escuchamos, en lo que hablamos y en lo que leemos. Si durante toda la vida hemos visto cosas que nos hacen ser agresivos, ser compulsivos, ser intolerantes, si no hemos tenido control de eso, a lo mejor lo que tenemos que empezar a hacer es empezar a escuchar lo contrario, a cambiar el patrón de pensamiento, y de hecho en el mundo lo hacen, ¿no? O sea, mucha gente tiene cierto éxito en su forma de cambiar de su forma de pensar. Y es dejar de ver, por ejemplo, en el mundo lo dicen mucho, como deja de ver lo negativo, deja de ver noticias, empieza a hablar cosas positivas, levántate con un pensamiento positivo, declara esto, pero todos esos son principios bíblicos. Y la cosa es que todo eso te lleva hasta un punto. O sea, sí puedes ser una persona positiva, puedes ser una persona optimista, puedes cambiar tu forma de actuar y tu actitud, pero quizá no llegas al máximo de lo que Dios quiere para tu vida. Por eso necesitamos al Espíritu Santo. Porque creo que una vida sin el Espíritu Santo vives al 10%. O sea, aunque estés ahí, hay gente que vive -0, ¿no? O sea, llena de situaciones complicadas, de miedos, de temores, de agresión, de desánimo, depresión. Si tú estás ahí, el primer paso para llegar al punto 0 es conocer a Cristo y darle tu vida a Él y empezar a congregarte en una iglesia donde se hable la vida. No condenación, sino vida, en las buenas noticias de Jesús. Entonces, eso yo creo que es número 1, pero una vez que empiezas a hacer eso, entonces, ¿cómo vas a cambiar todo un patrón de pensamiento que has hecho toda tu vida? O sea, siempre has pensado de esa manera, ¿cómo lo vas a cambiar? Y yo creo que ahí es donde empieza la palabra. Sí, definitivamente. Tienes que reprogramar tu cerebro. ¡Tilín, tilín, tilín! Yo me eché todo un rollo. Kristen dijo, tienes que reprogramar tu cerebro. ¿Y cómo lo hacemos, amor? ¿Qué es lo que tú recomiendas? Porque
creo que es importante que la gente empiece a entender cómo. Bueno, quiero dar un ejemplo y ojalá que no suene muy negativo, pero usando lo que han logrado del lado oscuro para programar las personas para hacer maldad. Por ejemplo, en el terrorismo hoy en día. Tomen niñitos inocentes que no están pensando en hacer ninguna maldad y los van desde niños programándoles para luego convertirse en asesinos terroristas, ¿no? Y es todo un programa. Hay campamentos que están dedicados nada más a eso, a tomar niños y empezar a cambiar sus patrones de pensar y como to sear the conscience, como quemar la conciencia para que ya no sienten remordimiento ni nada. Ya, de hecho, al final de todo su programa ya no sienten nada los pobres, porque poco a poco los van acostumbrando a la maldad y los van infiltrando con pensamientos negativos y con pensamientos de odio y de violencia y con enseñanza y con repeticiones. Los ponen en salones como de escuela y van repitiendo sus mantras. Mantras, sí. Ajá, mantras de maldad. Hasta que ellos van poco a poco creyendo. Y estamos hablando de niños inocentes. Hasta llegar a ser asesinos de sangre fría, pues que ya no sienten nada. Y uno dice, ¿cómo es posible que lleguen a eso? Es una programación, poco a poco, de sus pensamientos. Entonces, imagínate si en la maldad pueden hacer esto. Lo que nosotros no podemos hacer con Dios, con el Espíritu Santo, con la bondad que Él nos ha dado, con todos los recursos que hay en Él. Entonces no se vale que el mundo y lo oscuro logran sus metas, programando el cerebro y nosotros como que, ay, ya me rindo, ya no funciona, ya como que 2 veces lo he intentado y ya como que no puedo cambiar. Y fíjate algo, amor, o sea, bueno, de hecho, hace mucho escribí un pequeño libro que se llama Éxito Positivo, porque la gente puede tener éxito negativo, ¿sí? ¿Y cuál es el éxito? El éxito es la constancia de algo. Entonces, es el resultado de la constancia. La repetición de algo positivo. Entonces, si estás tratando de cambiar una actitud que no has podido cambiar o una acción, así, o un pensamiento, tienes que usar la repetición. Y no estamos hablando de vanas repeticiones. Cuando la gente escucha repetición, piensa en eso. No, porque una vana repetición es cuando estás diciendo algo, pero no estás conectando tu corazón ni tu pensar en lo que hablas. No, estamos hablando de repeticiones que tienen poder. Así es. Así. Entonces, literalmente el cerebro es como una computadora, ¿no? Entonces, cuando yo digo reprogramar, eso es lo que tenemos que hacer, porque toda esa información que hemos recibido por años, información negativa, de patrones negativos, está ahí guardado. Entonces, llegamos a Cristo, Él nos sana, nuestro espíritu ya está del lado de la luz, va de la oscuridad a la luz, pero esa computadora todavía tiene sus archivos guardados. Y nos toca a nosotros vaciarlos, como que ya decir, voy a quitar todo eso, lo voy a reemplazar con lo que Dios dice, ¿no? Acerca de mí y de mi vida. Y toma tiempo, porque aunque es una computadora orgánica. Entonces es poquito diferente que tu hard drive en tu casa, que nada más lo vas vaciando con un botón. Delete. Le voy a limpiar el hard drive. Y lo pongo todo nuevo, ¿no? Así. Pues estamos hablando de un organismo, porque tu mente está conectado con el cerebro y trabaja no tan rápido, ¿verdad? Entonces, pero sí han descubierto en la ciencia que lo que pasa, igual como una computadora que tiene como sendas de información, tu cerebro tiene sendas también, como caminitos, que van del pensamiento a la acción. Así, van controlando tus acciones según el orden que recibe en el cerebro. Y eso cuando lo vas repitiendo. Estoy diciendo bien. Ok, repitiendo y repitiendo por tiempo. Es como estos caminitos o sendas de hormigas. ¿Has visto en el pasto? Como pasan las hormigas y literalmente hacen una senda. Imagínate el peso de una hormiguita. ¿Cómo es posible que hace la presión suficiente para marcar una senda?
Pues no es porque pasa una vez, es porque pasan diario por ahí miles de hormiguitas. Y eso marca huellas. Ahí, entonces es igual en el cerebro. Cuando pasamos sobre pensamientos negativos que no están de acuerdo con Dios, y pasamos y pasamos y pasamos y repasamos y revivimos en nuestra memoria y repetimos con nuestra boca tantas veces, hace una senda en el cerebro profunda. Entonces, para cambiarlo, tienes que hacer otra senda. Ya, si dejas de usar esa senda, con el tiempo se va sanando, se va borrando. Pero ya no puedes usar esa senda para el pensamiento positivo o esta emoción positiva. Tienes que crear otro. Y para crear otro, ¿qué crees que tienes que hacer? Lo mismo que lo Pasar otro. 1000 hormiguitas diario. Así como que lo mismo. Tienes que repetir ese pensamiento nuevo, esa emoción nueva, esa acción nueva, esa palabra nueva, vez tras vez tras vez, hasta que va creando ya un patrón nuevo dentro de tu cerebro. Y ya se hace permanente. Qué interesante. La verdad es que yo quiero comprar hormigas. Yo quiero hormigas. Es que es cierto, amor. Tienes mucha razón. ¿Cuántas veces? Y no sé si a ustedes les pasa que vas en el carro, te estás bañando, estás comiendo, y estás pensando cosas, y a veces estás pensando cosas que no son tan positivas, pero como que dejamos que el pensamiento tome vuelo. Y algo que yo he aprendido es que no vas a poder evitar que ciertos pensamientos trágicos o malos pensamientos lleguen a tu mente. Porque de repente escuchaste algo, porque viste algo, simplemente porque el enemigo te manda un dardo y de repente tú tienes la oportunidad. ¿Cómo sabes si tienes tu mente entrenada? Es si puedes cambiar de pensamiento rápido. Si puedes decir, no, voy a cambiar este pensamiento por este otro pensamiento. Y mañana vamos a hablar de eso, de cómo poder cambiar esos pensamientos por pensamientos positivos y pensamientos de Dios a través de la palabra, del Logos. Así que, amigos, nos escuchamos mañana aquí en esta estación a esta misma hora, aquí en Éxito en la Familia. Este fue tu programa Éxito en la Familia, conducido por Luis y Kristen Román. Esperamos verte nuevamente aquí en tu estación favorita a la misma hora de lunes a viernes. Si quieres comunicarte con nosotros, por favor visita nuestra página www.exitoenlafamilia.com. Recuerda, tu familia puede tener éxito.